Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas que tendremos con las candidaturas a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030. Este espacio llega a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos el agrado y el honor de contar con don Claudio Alpizar Otoya, candidato del Partido de Esperanza Nacional. Don Claudio, bienvenido. Gracias, Cristian, un placer estar con vos y con toda tu audiencia. Un gusto. Don Claudio, primero para empezar un poco la entrevista, estas entrevistas a veces se hacen un poco monótonas, entonces queríamos hacer una pregunta rompehielos como para entrar ya en el calor de la entrevista. Y queríamos preguntarle, ¿qué prefiere usted, playa o montaña? La montaña, la playa me encanta, pero me gusta más el clima frío, entonces por eso la montaña siempre me atrae más, pero voy más a la playa. ¿Qué contradicción? ¿Y cuál recomienda visitar? ¿Qué montaña o qué lugar? Mira, hay varias, en San Carlos hay unas montañas muy hermosas en varias zonas. En el lado también de la zona sur también hay montañas muy hermosas. Creo que en Costa Rica son las montañas, y ahora que tocas ese tema, creo que nosotros tenemos un gran potencial turístico más allá de las playas. Hemos estado viendo muchas playas y mucho el rainforest, pero creo que podemos aprovechar también el turismo de montaña para conocer las diferentes actividades en los pueblos de este país que son hermosísimos, desde el arte culinario que cambia de un lugar a otro hasta de las tradiciones. Claro. Don Claudio, para que lo conozcan también, porque esta es una entrevista que va muy dirigida hacia el estudiantado, hacia la juventud, ¿quién es Claudio Alpizar y por qué aspira a la presidencia? Mira, Claudio Alpizar es un muchacho, bueno, fue un muchacho, ya hace 63 años no puedo ser muchacho. Fue un muchacho que se desarrolló en la Universidad de Costa Rica, que estudió ciencias sociales, no en este edificio, sino en el edificio viejo, que siempre tuvo la ilusión de aportarle algo al país, que estaba estudiando más enamorado de la carrera que pensando en si la carrera era rentable o no, en el caso de ciencias políticas, que tenía pasión sobre eso, que nació y se crió en Tibás. Bueno, nací en el San Juan de Dios, pero al segundo día ya estaba en Tibás, hijo de una viejilla extraordinaria que Dios goce, madre soltera, yo soy hijo único, y Claudio Alpizar es un carajo que se salvó por el estado de bienestar y que también le ayudó muchísimo a mi mamá a sacarme adelante en la educación pública, en la salud pública. Fíjate que yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es un ejemplo importante. Cuando mi madre nace en 1932, nace en Río Cuarto de Grecia, frente a la laguna Cooper, y nace en una casa con una partera. 30 años después, 1962, yo nací en el San Juan de Dios, tenía pediatra, mi mamá tenía ginecólogo, estábamos en un quirófano. Las maravillas de la seguridad social. De 1941 a mi nacimiento, tan solo habían pasado 21 años y ya las condiciones de mi nacimiento fueron otras. Don Claudio, queríamos preguntarle primeramente que en esta situación, cuando vienen elecciones, normalmente la gente dentro de sus planes incluye desde el tema de aumentar financiamiento a ciertos proyectos públicos, etcétera, a como recortarlos. ¿Qué criterios utilizaría usted en un eventual gobierno suyo para decidir sobre estos recortes o más bien sobre aumentar el financiamiento o ajustes en el gasto social en un contexto tan restringido a nivel fiscal? Ayer hablaba con unos amigos y les decía que cuando uno va a los debates, a diferencia de la pregunta que vos me estás haciendo, la pregunta es, ¿qué acciones concretas? Y entonces es contra la espada y la pared, porque la ciudadanía quiere victorias rápidas, porque le ha perdido mucha credibilidad a los políticos. Pero la verdad es que el país que hemos sido y lo que hemos logrado, a pesar de la situación en que nos tienen hoy en día, el actual gobierno y otros, se hizo porque teníamos una visión integral. Entonces, cuando uno habla de presupuestos y de recortes, lo que menos tiene que tocar es lo social, la inversión social, porque la inversión social que hemos desarrollado durante muchos años fue lo que nos permitió a nosotros, cuando éramos jóvenes, que ya no es la misma situación de ustedes, tener un país muy seguro. Nosotros éramos un país muy seguro porque le estábamos dando o invirtiendo lo que correspondía en salud, en educación, espacios para que la gente pudiera tener vivienda, espacios para que la gente también pudiera hacer deporte, recreación,
Y hoy eso se ha limitado mucho porque los recortes presupuestarios siempre vienen a castigar lo social. El déficit fiscal, el famoso déficit fiscal, que siempre los economicistas, los que tienen esa visión de que un país se administra como una empresa, lo cual es falso. En una empresa usted anda buscando las utilidades. En la administración de un Estado usted lo que anda buscando es el desarrollo social e invertir socialmente, porque la retribución no se da con recursos económicos, sino que se da con un estado social de bienestar para todos. Entonces, ahí lo que hay que buscar, Cristian, porque todo es integral, es hacer un crecimiento económico mayor del país. Nosotros tenemos 3 áreas identificadas que nos parece que son fabulosas para generar empleo, y generando empleo formal, generando empleo podemos recuperar también muchos impuestos. No hay ningún país en el mundo que se financie si no es a punta de impuestos. Ahí nosotros podríamos crecer a un 4, 7%. Yo esperaría que en un gobierno donde yo pudiera dirigirlo creciéramos al final un 7%, entonces tendría recursos. Esas 3 áreas son agricultura, que la hemos abandonado, el agricultor costarricense, que es lo que va a generar recursos en las zonas rurales y costeras. Turismo, que ahora lo hablábamos, que tiene un enorme potencial. Nosotros todavía podemos pasar a tener unos 10 millones en algún momento de nuestra historia de turistas. Y el otro es el desarrollo de infraestructura, que genera mucha desigualdad en muchas zonas. Entonces, para no recortar recursos, tenemos nosotros que permitir un crecimiento económico de la economía, porque si no resulta que le quitamos recursos a la educación para invertirlos en seguridad. Es que contradictorio. Antes invertíamos poco en seguridad porque éramos un país tan seguro a razón del desarrollo social y bienestar que habíamos generado. Entonces, yo no creo en los recortes en el sector social y tampoco creo que los recursos tengan que ser extirpados de una área para favorecer a otra área, porque si los diferentes ministerios existen es porque todos son importantes. Ahora hablamos también un poco del contexto nacional y vemos propuestas de candidaturas de reformar la Constitución. Hay algunas incluso que piden 40 diputados para tener total libertad de reformarla. ¿Qué postura tendría usted en un eventual gobierno frente a estos eventuales intentos de reformar la Constitución y bajo qué contexto o consideraciones cree usted se podrían hacer esas reformas? Mira, la Constitución nuestra es una Constitución muy joven, es de 1949. Hay constituciones como las de los Estados Unidos de América que superan los 200 años, y en Europa hay varias así. Y hay países en Europa que se manejan sin constitución política, como es el caso del Reino Unido, y hay otras naciones que también están en esa situación. La Constitución nuestra es una Constitución muy buena, fue creada en un momento clave que fue una guerra civil. Las constituciones no se hacen a tontas y a locas. Si hay algo que cambiar en nuestra Constitución, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer cambios parciales. Yo creo que es una muy buena Constitución y que en estos momentos de tanta ebullición y de tanto irresponsable metido en política, es muy peligroso que estos intenten tocar la Constitución. Si hay algo que discutir, con reformas parciales. Ahora bien, esas reformas parciales, por ponerles un ejemplo, no hay que llamar a una constituyente para que el Estado costarricense no tenga religión. Como verás, yo soy creyente, pero me parece que la Constitución política no puede decir que la religión del Estado es la católica, porque entonces solo un 60% de las personas estaríamos incluidos en ese artículo. Si ese artículo queremos eliminarlo, se plantea en la Constitución política, porque todos, de cualquier nominación religiosa, musulmana, judía, cristiana, e inclusive los que no tienen religión, tienen que estar incorporados en ese artículo, porque la Constitución es el contrato social de todos, no de un grupo. ¿Qué papel, ahora que hablamos también un poco sobre el tema de la educación, qué papel deben jugar las universidades públicas, incluso las privadas y cualquier casa de enseñanza, en estos espacios de deliberación y toma de decisiones dentro de un Estado y eventualmente en un gobierno de Claudio Alpizar? El que han venido jugando, el de oposición, sin importar si el gobernante es de derecha, izquierda, del centro. Las universidades son un oasis de pensamiento libre. Nosotros allá en los inicios de nuestra institucionalidad universitaria, planteamos la autonomía universitaria, tanto de gobierno como administrativa, muy inspirados en las grandes reformas de Córdoba 1919 en Argentina, para sacar las universidades no solamente
del poder político que pudiera nombrar rectores o decanos, sino también de las religiones. Las universidades tienen que seguir siendo ese ejemplo de independencia, ese ejemplo de criterio, ese ejemplo de diversidad que es lo que nutre a una democracia. No existe una democracia si no existe la diversidad de criterios, de gusto, de pensamiento. Y las universidades son esos nichos, son esos embriones donde se producen esos ciudadanos que empiezan a pensar exactamente en esto, de que la tolerancia es fundamental para que la democracia exista. Cristian, en muchas ocasiones la gente dice que es primero el huevo o la gallina, la política o la democracia. Primero es la política, porque la política es diversidad de pensamiento, de criterio, de ideología. Cuando usted permite que haya esa diversidad de criterio, de pensamiento y demás, la sociedad va a embarazarse. ¿Y qué es lo que va a parir? La democracia, porque es la única, el único sistema que permite la diversidad. Vea que hoy estamos en un enorme riesgo porque tenemos un gobernante, tenemos una candidata oficialista que lo que promueve es todo lo contrario. Ellos pretenden cerrar la democracia en un pensamiento único y cerrado donde no hay oposición ni de medios de comunicación, mucho menos de partidos políticos. Don Claudio, ahora que hablamos también de las universidades, en estas elecciones ha surgido también el tema muy controversial que ha venido no solamente este gobierno, sino años atrás, del tema del financiamiento de la educación. Se sabe que no se está cumpliendo el 8% constitucional y que además se quitó la tradición que algunas personas dicen que se tiene que respetar por vía constitución, otras dicen que no, de la negociación quinquenal del FES. ¿En un eventual gobierno suyo se trataría de volver a esas negociaciones quinquenales o seguiría el mismo modelo o de manera gradual ir adoptando? Porque también existe este incumplimiento que ya la misma Sala Constitucional ha señalado de que no se están dando los porcentajes tanto para el FES como para el porcentaje que se tiene que dar total del 8% a la educación. Empecemos por el 8%, porque de ese 8% es 1.5, un poquito más, que se saca, que se muerde para que vaya el FES. Eso está bien. Pues toma la Constitución política y dice sistema educativo. Empieza en preescolar y termina en universidad. Entonces es válido que ese presupuesto sea mordido por la educación universitaria. Ahora bien, si nosotros, vuelvo al tema, se lo dice un socialdemócrata, si nosotros no hacemos crecer la economía, de repente dentro de unos años vamos a decir no alcanza la plata de la educación porque la economía costarricense y su Producto Interno Bruto no crece. Ese 8% sobre el Producto Interno Bruto. Entonces de repente puede ser que algún diputado diga no está alcanzando la plata, elevemos al 10% el dinero para la educación. No está alcanzando, lo elevemos al 12%. ¿Qué quiero decirte con esto? Si la economía no crece, es posible que el 8% sea pocos recursos. Un ejemplo muy sencillo. Si el PIB de Costa Rica fuera 1,000 colones y le damos el 8%, le vamos a estar dando 80 colones. Pero ¿qué pasa si el PIB son 2,000 colones y le damos el 6%? Le vamos a estar dando 120 colones. Entonces, la fórmula, como está planteado hoy en día, si no tenemos un crecimiento económico, vamos a seguir castigando la educación con menos recursos. Igual va a pasar en el tema de seguridad, igual va a pasar en otros. Las universidades, está establecido, no es un antojo, no es una ley, está constitucionalmente establecido que la educación tiene que recibir el 8%. Y las universidades tienen que recibir lo que corresponden. Yo creo en los acuerdos quinquenales porque es desgastante cada año estar negociando, pero sí creo que también en esa fórmula debe establecerse algún control de resultados para que en la administración autónoma, como debe ser de los recursos administrativos que hacen las universidades, también puedan darle a la comunidad, al país en general, los resultados de esas inversiones. Ya te digo, quinquenal, pero con informes que sean positivos también, como una forma de auditoría del país, de que las universidades están invirtiendo bien los recursos, que los resultados que están dando justifican ese acuerdo quinquenal. Dentro de toda esta discusión también del presupuesto universitario siempre surgen temas de que hay carreras, en específico normalmente se ataca a las ciencias sociales o a otras áreas que no tienen una gran tasa de empleabilidad. De hecho, habían candidaturas que decían que estos eran semilleros de ciertas tendencias políticas. ¿Cómo abordaría usted en un gobierno
esta brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado laboral? Es una excelente pregunta. Primero, los que piensan que la universidad es un semillero de gente que no comparte sus pensamientos, esos son los primeros que hay que rechazar para darles el voto. Se llaman universidades porque son universales. Las únicas que tienen universalidad en Costa Rica son las universidades públicas. Las universidades privadas no, porque las materias definidas en las carreras definidas en las universidades privadas están muy direccionadas a lo que el mercado está demandando. Está bien, son un negocio, lo que hay que controlar es que a los que forman en esas carreras demandadas, los formen bien. Pero en el caso de las universidades públicas, antes de empezar el programa hablábamos con los que están en cámaras, los compañeros tuyos, de que yo estudié ciencias políticas no pensando en que me iba a hacer rico, sino por la pasión que siento por la política. De igual forma, si alguien quiere estudiar danza, si alguien quiere estudiar música, si alguien quiere estudiar sociología, trabajo social, lo que sea, esas personas tienen que tener la posibilidad, porque una sociedad se nutre de toda esa diversidad de conocimiento y las universidades públicas son las que permiten eso. Ahora bien, sí es posible que si vamos a darles el FES a las universidades y vamos a cumplir con un buen presupuesto para la educación, le podamos pedir a las universidades que en algunas carreras, hoy las famosas STEM que se habla, matemática, informática, cómputo, ingenierías, puedan haber mayores ingresos para dotar también a la sociedad de lo que está demandando, porque también es cierto que hay un desacople entre lo que se está formando y lo que el mercado está demandando. Pero un momento, no solo el mercado demanda, también la comunidad y la sociedad demanda arte, música, conocimiento y otras habilidades de diferentes ciencias. Entonces, las universidades públicas dan esa posibilidad, Cristian. Entonces hay que seguir protegiendo a las universidades porque de esa forma protegemos la universalidad de conocimiento. Siguiendo ahí un hilo conductor, ¿verdad?, sobre el tema de empleo y también de las universidades. Recientemente, bueno, ya hace unos años se tiene esta discusión sobre el tema de las jornadas 4-3, la reducción de la jornada laboral, etcétera, que también ha sido una tendencia en muchos otros países de disminuirla. Recuerdo que usted, de hecho, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones mencionó su posición al respecto, pero ¿qué políticas impulsaría su gobierno para garantizar condiciones laborales dignas, sobre todo centrados en las personas jóvenes que muchas veces entran a un mercado laboral con la necesidad de ya empezar a pagar un préstamo educativo que tomaron, de empezar a trabajar, a tener que mantener a familias, frente a esta creciente ola de, digámoslo así, de una opresión laboral o incluso de tener que recurrir a la informalidad o precarización? Lo primero que me parece a mí, dentro del marco de lo que estamos hoy en día, a lo mejor tus padres, si les preguntas, te van a contar que cuando nosotros salíamos del colegio, salíamos sabiendo escribir a máquina o contabilidad y con eso teníamos un bretecito a la hora de salir de quinto año. Eso ya no funciona, pero sí funcionan las certificaciones en cómputo, en software, en hardware. Entonces nosotros tenemos que preparar a los estudiantes en cuarto y quinto año de colegio por si tienen necesidades de inmediatamente incorporarse en el mercado laboral, que tengan una herramienta como en el pasado la tuvimos nosotros con otras preparaciones. Hoy es cómputo. Pero paralelamente a eso, también nosotros requerimos desarrollar un mercado laboral donde el joven se pueda incorporar con su conocimiento. Ahí requerimos que venga inversión privada extranjera, que la inversión nacional se anime también a invertir, que encuentre seguridad en el desarrollo económico. Sin embargo, también es cierto que los jóvenes tienen muchas aspiraciones. Te voy a poner solo un ejemplo. Nosotros estamos planteando que el sistema, no el BAMBI, el sistema estatal, Banco Nacional y Banco de Costa Rica, tengan para los jóvenes en Costa Rica viviendas de fácil alcance, con tasas de interés muy bajas, pero no a los casados, a los solteros. El mundo también ha cambiado. Antes solo se pensaba en tener una casa de acceso para los jóvenes, para aquellos que se casaban. No, hoy muchos de ustedes quieren independizarse y vivir solos. Entonces, tiene que haber también una posibilidad
de desarrollo de vivienda para esos muchachos que quieren pagar una casa, que quieren pagar un apartamento y que esos apartamentos, siendo pequeños, tengan todas las condiciones para trabajar como ustedes trabajan ahora desde sus hogares por medio del Internet. Hay que desarrollar el Internet en todo el país. El Internet es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo, no solamente para la generación de empleo en zonas rurales y costeras, sino también para generar desigualdad entre unos que tienen acceso y otros no. La educación pública hay que mejorarla enormemente. Desde la misma educación pública estamos promoviendo desigualdad. Ahora bien, las jornadas laborales. El trabajo en una economía pujante, en una economía que va de frente, no es una economía que genera más horas laborales, todo lo contrario. En Europa, por ejemplo, se han estado analizando y ya hay países que tienen jornadas laborales hasta de 6 horas. ¿Por qué? Porque por la misma forma, ustedes los jóvenes, yo no me equivoco, yo tengo hijos jóvenes, ustedes ya no les gusta trabajar en jornadas formales de 6, de 8, de 20 horas, no les gusta eso de 40, quieren ciertas libertades. Una economía, vuelvo al tema inicial que te decía, si la logramos desarrollar a buen nivel, a un buen crecimiento, esa economía tiene que provocar una reducción de las jornadas laborales. Cuando yo planteo la jornada laboral de 40 horas para el sector privado, es porque ya en el sector público se establece la jornada prácticamente de 40 horas. Si nosotros trabajamos en jornadas diferentes al sector público con el privado, lo que hacemos es desigualdad y a la vez provocar un choque entre los que trabajan en el sector privado y en el público, que ven a los del público favorecidos. Vamos a las jornadas 4-3. Claro, hagamos jornadas 4-3, pero de 10 horas. 4 días, 10 horas, no como las que se están planteando en la actual administración, de 4 días, 12 horas. Porque una buena economía, una economía en crecimiento produce ocio. ¿Ocio para qué? Para que vos, para que todos los jóvenes salgan a pasear a su mascota, salgan a hacer deporte, se junten con sus amigos y su familia. El ocio produce espiritualidad, el ocio produce alegría, el ocio produce algo que nos está haciendo mucha falta en nuestro país hoy en día, paz. Don Claudio, ahora también hablábamos un poco sobre el tema de las personas jóvenes que ya una vez salen de terminar su carrera muchas veces y sobre todo en la educación privada, encuentran un panorama que les es sumamente hostil. A veces tienen que empezar a trabajar porque tienen que pagar el préstamo con el cual se endeudaron y muchas veces prefieren ver la forma de salir del país para encontrar esas oportunidades que el país no le está brindando. ¿Cómo atraer a estas personas a que vuelvan a Costa Rica? Porque al fin y al cabo, desde un tema muy económico funciona que estas personas permanezcan en el país y también desde una parte pues social también. Son personas que colaboran al sistema de seguridad social, son personas que se tienen que formalizar. Entonces, ¿cómo atraer a estas personas? Hay dos diásporas. Los jóvenes brillantes de nuestro país, estudiando en Costa Rica o estudiando afuera, que salen del país o no regresan a Costa Rica porque encuentran mejores oportunidades. Eso afecta mucho la economía, es una fuga de talento. Pero hay otra diáspora también, Cristian, que es la gente de las zonas rurales, que por la falta de internet, por la falta de oportunidades en esas zonas, por la falta de inversión, se vienen a la meseta central. Entonces empezás a romper los núcleos familiares, a desintegrar los grupos familiares y a dejar las zonas rurales de nuestro país sin el recurso humano que pueda provocar un cambio en la economía y en el crecimiento de esas zonas. Nosotros estamos urgidos de que esas generaciones jóvenes como la tuya tengan las oportunidades no solamente en su país, sino también en su zona. Yo, en la formación del Partido Esperanza Nacional, tuve que caminarme los 84 cantones. Y en campaña lo he vuelto a hacer. Yo sé las grandes dificultades que hay. Y no solamente estas. Yo sé que muchos no estudian en las zonas rurales, o no consiguen trabajo, o no buscan trabajo, que es lo peor, porque salir a una calle principal pueden ser 3 o 4 kilómetros de mala carretera. Los caminos vecinales también están provocando en el país una enorme desigualdad. Hay gente que porque la casa, el terreno que tienen, les permite aislarse y no tener esas cargas económicas que vos hacías, van a vivir a zonas muy escondidas, pero les limitan su desarrollo de formación y su desarrollo comercial. La desigualdad la hemos estado produciendo desde las propias decisiones del Estado. Y ahí es donde tenemos que profundizar y donde en el Partido Esperanza Nacional estamos concentrados.
Don Claudio, previo a finalizar, queríamos también hacer una ronda de preguntas cortas, una Claro. respuesta, que muchas veces son temas como muy puntuales, en donde muchas veces los debates no abordan o tal vez la respuesta se hace muy larga. Entonces queríamos preguntarle, ¿la autonomía universitaria es un pilar democrático o es un tema a revisar? Es un pilar fundamental y democrático. ¿Cree que el Estado tiene que tener un rol más activo en la regulación del mercado laboral? Sí, por supuesto. ¿Quién va a defender a nuestros trabajadores si no es el Estado? Para fortalecer el Estado social, ¿priorizaría la eficiencia o la ampliación de derechos? La eficiencia y la eficacia. No solamente la eficiencia en las políticas públicas, sino también en el uso de los recursos públicos. ¿Cree en que el Estado debería invertir más en la planificación del desarrollo territorial? Sí, y creo que debemos invertir mucho y reforzar mucho el Ministerio de Planificación. Don Claudio, ¿el cambio climático es una urgencia o es un tema a largo plazo? Es una urgencia. Y como último también, el desarrollo económico con o sin límites ambientales. No, con límites ambientales. Perfecto. Don Claudio, ya previo a finalizar esta entrevista, queríamos que usted le dé un mensaje a las personas jóvenes, a las personas estudiantes que este 1 de febrero todavía tal vez están indecisas o ya tal vez tienen su voto decidido, pero también para que consideren la opción que presenta a ustedes de Esperanza Nacional para este 1 de febrero. Creo que muchos de ustedes como jóvenes en ocasiones no se dan cuenta la maravilla de país que tienen para el derecho de circulación, el derecho de expresión, pero también es cierto que hay muchos que la están pasando muy mal y que sienten que la democracia es más que esos derechos que le di. Tenemos que luchar todos de la mano para ir a votar y defender lo bueno y corregir lo malo. Yo soy un hombre de 63 años, pero tengo espíritu joven. Y creo enormemente en que la lucha que estoy dando es cívica y es por vos, porque estás joven. El país que tenemos, seguramente a mí, por la esperanza de vida, 20 años me podrán quedar, si la esperanza de vida se mantiene en 82, 83, esta democracia me va a alcanzar. Nací en democracia y seguramente con todo lo que estamos viviendo, a pesar de todos los embates que sufre la democracia, moriré en democracia. Pensalo. ¿Podrás vos morir en democracia habiendo nacido en democracia? ¿Estás vos escogiendo a la mejor persona para dirigir el país? ¿Quiere usted un gobernante más o quiere usted un estadista? Si la pregunta suya responde al pensamiento de Esperanza Nacional, la mejor opción es Claudio Alpizar y los diputados de Esperanza Nacional. Un abrazo. Muchas gracias, don Claudio, A vos, un honor Cristian. poderlo entrevistar y también invitarle a todas las personas que nos están viendo a ver las demás entrevistas que hicimos con las candidaturas a la presidencia de la República rumbo a esta decisión tan fundamental, probablemente la más importante desde la Segunda República que realizaremos este 1 de febrero. Así es. Y agradecerles por este espacio que es traído a ustedes gracias al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. No aflojen.